Saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo. Bienvenidos a su podcast favorito, El Poder de la Palabra, porque la palabra tiene poder. Les saluda a su hermano y amigo Alfredo Vázquez y aquí tengo a mi lado a mi querido hermano, el pastor Elber Hernández. Y estamos aquí, pastor, con el único deseo, con el único propósito de que la gente sea edificada y que pasemos también un buen rato, ¿verdad? Amén, amén. Por supuesto, pastor. Entonces, el tema que tenemos hoy, el día de hoy, pastor, es bueno, ya lo pueden ver nuestros amigos, los que están allá, pueden ver lo que tiene un nombre medio raro, ¿no? Oración santa inútil. ¿Cómo? O sea, eso se me hace... explíquelo, hermano. ¿Por qué oración santa inútil? Bueno, para eso, pastor, quiero que veamos lo que la Escritura dice, porque todo lo que hagamos nosotros tiene que ser de acuerdo a la palabra. Y la palabra de Dios nos pone el ejemplo para todo. O sea, no es su pensamiento, no es mi pensamiento, es lo que Dios dice. Y para esto vamos a estar basando esta meditación en lo que nos dice la Escritura allá en el Evangelio de Lucas capítulo 18, verso 9 en adelante. Así que... ahora sí ya entendí el tema. Ya entendí. Está hablando de dos hombres, uno que llega al templo a orar y está prácticamente hablando de todo lo que él había hecho, que era uno que diezmaba, que ofrendaba, que ayunaba y dándose golpes de pecho, diciendo eso, y estaba el otro a la par de él, ¿no? Así es, pastor. O sea, y aquel decía, Señor, ten misericordia, y ni siquiera levantaba su cabeza porque se sentía avergonzado. Ahora sí le entiendo el tema, oración santa inútil. Ok, vayamos a lo que nos dice la Escritura, y esto está en el Evangelio de Lucas. Fíjese, ¿cómo comienza la Escritura diciendo? A unos que confiaban en sí mismos como justos. Estas personas, el Señor Jesús estaba con ellos. Y aunque nuestro Señor Jesucristo, pastor, era hombre, como así, de carne y hueso, que sentía dolor, que le daba hambre, pero era Dios. Claro. Entonces, Jesús podía ver con esos ojitos preciosos, como con rayos X, digamos así, y podía escanear todo lo que veía en la persona. Él los vio y los discernió, por eso dice la Escritura, a unos que confiaban, y fíjese eso, pastor, confiaban en sí mismo como justos. ¿Y qué hacían estas personas que supuestamente eran justos, entre comillas? Menospreciaban a los demás. A los demás. Entonces, nuestro querido Señor Jesucristo, pastor, como pues él los vio y él sabía la condición y no los iba a dejar así porque él los amaba. Él los amaba. Amén. Por eso dijo también esta parábola. ¿Cuál fue la parábola? ¿Y parábola qué es, pastor? Una parábola es decir una verdad de una manera que la entendamos. No es una mentira, es algo que nosotros podemos entender a través de ese diálogo que el Señor está diciendo. En la Biblia hay muchas parábolas que Dios refería para que el hombre entendiera mucho más fácil lo que él estaba explicando. Ahora, en este caso, hermano, los dos van al templo, ¿no? Exactamente. Estamos viendo que estas dos personas eran temerosas de Dios. Los dos conocían de alguna manera a Dios. Los dos conocían a Dios, nada más que su estilo de vida era totalmente lo opuesto. O sea, por eso mismo es que Dios refiere esta parábola para que entendamos la diferencia entre cuando vamos a la casa de Dios y ahí donde el tema, al comienzo uno se despista porque santa inútil. O sea, porque en verdad hay oraciones que no son recibidas por Dios. Pero son santas. Bueno, el que la hace con ese plan, ¿verdad? Con ese propósito, pero mal canalizado, porque lea mejor la porción. Vayamos a la Escritura, veamos la Escritura. Entonces dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era publicano. Pastor, ¿qué es un fariseo? Dígale a nuestros amigos para que ellos vean de qué se trata lo de fariseo. Bueno, en los tiempos antiguos habían diferentes sectas. Como era costumbre en el templo de reunirse cada sábado
y eso no importando qué secta ellos practicaban. Israel tenía la por costumbre que todos llegaban al templo, pero ya después de salir del templo, cada quien tenía su propio grupo, y en este caso un fariseo eran las personas de un grupo que creían en su manera de pensar, pero una de las cosas que un fariseo era una persona religiosa. Por lo general este grupo se denotaba en que era un grupo que quería dejarse conocer por los demás, que él era piadoso. Incluso Jesús lo dijo una vez, que los fariseos iban a las esquinas de las calles a orar, y les dice, ustedes lo que son sepulcros blanqueados. Oh, no, eso fue duro, pastor. Claro, entonces digo que no, y es por eso que trae esta parábola el Señor. Así es, man. Porque los fariseos tenían la costumbre de mostrarse piadosos, mostrarse santos, pero en sí, dentro de sus corazones había suciedad. Oh, no. Hablaban de su hermano, es más, ni siquiera creían en la resurrección. Estos eran los saduceos, eran los primos hermanos de los fariseos. Pero este grupo no era un grupo que realmente buscara a Dios con todo el corazón, sino que eran personas que estaban bastante, ¿cómo le digo? Hipócritamente se allegaban al templo. Pero eran personas, pastor, que, bueno, ahorita esta es la Santa Biblia, ¿no? La Biblia que tenemos. En aquel entonces era la Torá, la Tanakh. Entonces, ellos eran personas que eran muy, muy celosos, pastor. O sea, tenemos que reconocer también que también tenían su lado bueno, porque en un sentido eran muy celosos y muy conocedores de la Escritura. Pero es que el ser conocedor de las Escrituras no aprueba de que Dios lo va a escuchar. Pero fíjese una cosa, usted habló que sí, cierto, el Señor Jesucristo les dijo que eran sepulcros blanqueados, pero fíjese muy bien, también dijo en otra parte anterior, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos, dice, haced todo lo que os dicen, pero hablando en cuanto a la cátedra, en cuanto a las enseñanzas de la Biblia, eran personas que cuando se dedicaban a enseñar la Torá, a enseñar la palabra de Dios, lo hacían bien. Dice, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Pero ¿por qué entonces lo dice como ellos hacen? Porque en este caso lo que le digo, ponen a este hombre como un mal ejemplo, porque siga leyendo lo que... Es un mal ejemplo, pastor, mire. Pero, o sea, si vemos en un punto, tenían su lado positivo, o sea, porque eran temerosos de Dios. Lo positivo era que al menos iba a la iglesia a orar. Es lo que le digo, o sea, veamos, era lo positivo, pero no, eso no lo salvaba. No, y negativamente eso no conviene que alguien... Para mí sería perder el tiempo y ir a la iglesia con esa manera de pensar. No, es una pérdida de tiempo. Pero veamos lo que nos sigue diciendo la Escritura. Nos dice que el otro era un publicano, lo opuesto. El publicano era prácticamente una persona que lo tenían tildado como un ladrón. Un traidor. Los publicanos eran las personas que recolectaban los impuestos del pueblo. Sí, pero trabajando para el conquistador. César. Para el conquistador. Sí, porque en ese entonces quien gobernaba era el César, o sea, en Roma, y Jesús estaba en Israel. O sea, estos hombres eran prácticamente ladrones. Por ejemplo, Mateo era un discípulo y había sido uno de estos. Otro era el chaparrito, ¿cómo se llamaba? Zaqueo. Al igual, era uno de los mismos que trabajaban. ¿Y les gustaba? Le gustaba echar la uña. La cleptomanía, el robar. Y realmente también es un pecado. No, oye, sí, es un pecado, pastor. O sea, los fariseos, perdón, los publicanos eran gente que no eran queridos porque, ¿qué cree? Extorsionaban al pueblo. Y como tenían el poder de hacerlo, como tenían el respaldo del gobierno romano, si, por ejemplo, yo soy digamos que yo era el encargado, ¿no? Yo era el publicano, y a mí me tenía una comisión de cobrar, no sé, pongamos en dólares, ¿no? $10 por persona. Así que cuando... Te cobraba 15 o 20. Yo le cobraba 15 o 20. Mire, le cobro 15, y si no me quiere pagar, mire, traigo a los soldados que lo agarren y que lo encarcelen. Así que... Y a sus mismos hermanos. A sus mismos hermanos, por eso no los querían. Pero algo que tenía tanto el publicano como el fariseo,
que los dos eran temerosos de Dios. Conocedores de Dios. Conocedores de Dios. El uno era apariencia y el otro era genuino. O sea, porque ¿cómo estaba el publicano? El publicano, pues, mire, ¿por qué cree que pusimos por título la oración santa inútil? ¿Por qué? Porque mire lo que dice la Escritura. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Qué es orar consigo mismo, hermano? Hermano, él pareciera que estaba haciendo un monólogo, él solo. O sea, echándose las flores él solo. Echándose las flores. O sea, vemos que no era una oración hacia Dios, era consigo mismo. Qué guapo soy, qué lindo soy, como me quiero, como me soy veo. Bueno. Sin mí me muero, jamás me podré olvidar, decía un comediante que hace muchos años murió. Entonces la Escritura nos dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Fíjese cómo decía: Dios, te doy gracias. Es una oración santa. No hay nada de malo. Dios, te doy gracias. Eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque no soy como los otros hombres. ¿Cómo? Ladrones, injustos, adúlteros. Ni aun como este publicano. ¿Sabes qué, Dios? Yo ayuno 2 veces a la semana. Wow. Ajá. Doy diezmos de todo lo que gano. Esa era su oración. Bueno, pero esto sucede muchas veces. Ajá. Póngale que tal vez las personas que llegan a una iglesia, póngale que no digan yo ayuno. Oh, pero podrían decir, pero Señor, sin mí la iglesia se cierra. Oh, sí. Señor, sin mí esto no existiría. Si me voy de la iglesia, se acaba. Se muere de hambre el pastor, dicen muchos. Así dicen. O sea, podría o decir, vea, echarse flores también al igual a sí mismo, porque es que yo soy, suponiendo que alguien toque el instrumento, predique, no, si es que si yo me voy de acá, no van a ser alimentados como yo lo hago, o no van a tocar o ministrar como yo lo hago. Porque yo sí canto bien. Sí, eso podría ser lo que podría pasar hoy en día. Una actitud fariseica. Fariseica, actitud, sí. Y fíjese que hablando externamente, el fariseo era impecable. O sea, prácticamente estaba haciendo lo correcto. Sí, él lo que estaba haciendo lo correcto. Sí, o sea, porque el hombre dice, primeramente comienza, Dios, te doy gracias. Y eso es bueno, porque se acuerda que el episodio anterior nombrábamos acerca de que dar gracias trae beneficios y es muy bonito cuando das gracias. El hombre le dice, Dios, te doy gracias. Pero fíjese las gracias, o sea, la intención del corazón. Yo creo que si el fariseo hubiese dicho eso en su corazón, era muy diferente al hacerlo hablando. Porque ese fue su problema, ¿no cree usted, pastor? Yo creo que sí, porque en verdad él lo que está haciendo es alabándose a sí mismo, no dándole la gloria al Señor. Ahora, yo creo que cuando alguien llega con una oración de esas, hermano, si le escuchara usted o cualquiera, pues creo que quizás no necesitamos ser espirituales para entender que esa persona está totalmente errada con lo que está diciendo. Exactamente, pastor. Es como cuando alguien, por ejemplo, ayuda, hace cosas dentro de la iglesia, ¿verdad? Y lo grita a los 4 vientos de lo que ha hecho. Yo creo que si hay algo que debemos de aprender es, hermano, que bien dice la Biblia, que cuando hagamos algo que no lo sepa tu izquierda, lo que hace la derecha. Sí, así. O sea, que lo hagamos, hermanos, en agradecimiento y gracias, Señor, porque me permite servirte. Pero dígame el otro hombre cómo estaba. Ok, pero fíjese una cosa, varón. Antes de seguir con el otro, el publicano, quiero que veamos lo que nos dice la Escritura allá en Mateo capítulo 6, versos 5 al 6. Mira, fíjese lo que dice la Escritura. Dice el Señor, y cuando ores, fíjese, aquí dijo el Señor, cuando ores. ¿Qué dijo el Señor? No seas como los hipócritas. Wow, qué feo está esto. Eso hipócrita es actor. O sea, es una persona... Pero cuando alguien le llama hipócrita a otro, es una palabra fuerte. Una palabra muy fuerte. ¿Por qué dice? Porque ellos, o sea, aman el orar. Pero hermano, un hipócrita es aquel que no siente, o sea, siempre está fingiendo. Pero lo hace bien. Pero lo lindo es que Dios conoce todas las cosas. O lo lindo, lo tremendo.
Pero de alguna manera, hermano, o sea, qué triste es para el hombre porque se engaña a sí mismo, porque piensa que está haciéndolo bien, pero como Dios lo sabe. Pero es un arte. Pero ¿será que esto, bueno, y creo que a todos nos ha sucedido probablemente, hermano, que a veces llegamos a la iglesia y llegamos o sea, no hay esa transparencia totalmente en nosotros para poder acercarnos a Dios, sino que como que queremos, ¿será que lo que quería en el caso de aquel hombre era llamar la atención a Dios a través de lo que había hecho? Y no tanto eso, yo creo que también quería presumir. Porque, o sea, le digo, el engaño es tan sutil que, como dice aquí, sigue diciendo la escritura, ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Pero, ¿cuál es la intención? La intención para ser visto de los hombres. Ahí está el meollo del asunto, para ser vistos, aquí lo dice, vistos, para que fueran vistos de los hombres. Y entonces, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? De cierto os digo, ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa de esta gente? Que, miren, don fulano, el apóstol, ese hombre sí ora. Porque incluso hay gente tan así, tan presumida, conocidos míos, que dice, no hombre, no se preocupen hermano, yo me pelo las rodillas por ustedes. Yo siempre he dicho en la iglesia, hermano, mire, la oración vale más que tengas 5 minutos de oración, pero que vivas, y no 2, 3, 4 horas de oración y que no vivas. Pues te podrás pelar las rodillas, hablar y hablar y hablar como un perico, pero de nada sirve si en tu corazón no sacas lo que estorba o no nos humillamos delante del Señor. Por eso que la oración debe ser transparencia, y hablamos de eso en un programa anterior, que seamos sinceros cuando nos acercamos. Esta semana enseñaba en la iglesia, hermano Alfredo, sobre que Dios conoce el corazón más que nadie. En este caso, Dios sabe quién es transparente cuando llega a la iglesia y quién saca aquello de verdad. Yo decía que allá en los rincones de nuestro corazón, allá hay cosas como heridas, como piedras de tropiezo, que solo Dios y tú, o solo Dios y yo, sé lo que hay. Pero cuando somos sinceros y venimos ante Dios y le decimos, Señor, mete tu mano, arráncame eso que me estorba, puede ser odio, puede ser problemas que han pasado en el pasado y no puedes soltarlos, y eso no te deja acercarse a Dios con transparencia, y es por eso que pasan estas cosas. Amén, hermano. Pero fíjese, hermano, ahora, ¿cuál debe ser la oración, hermano? La oración debe ser la que dice la Biblia, porque Jesús está dando ahí un ejemplo. Sí, hablando. Aquí sigamos acá. Cuando tú ores, dice. Aquí dice el Señor Jesucristo, mas cuando tú ores, dice, entra. ¿Cómo debe ser? Entra en tu aposento, en tu cuartito, en un lugarcito especial, y cierra la puerta. Y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Ahora, hermano, quiero hacer una pequeña aclaración. En nuestra iglesia, cuando nos reunimos a orar, cuando hay alguien que dirige la oración, obviamente, hermano, ese hermano, si está dirigiendo la oración, va a orar con voz alta, con voz para dirigir la oración. Y todos los demás hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Amén. Sí, Señor. El hermano está orando afirmarlo. Señor, como la vez pasada que usted ha estado orando por nuestros hermanitos que están delicados. Señor, te pido por mi hermano Gildo que tú lo sanes. Amén, Señor. Sí, sánalo, Señor. Señor, te pido por el ministerio de alabanza que tú lo digas. Sí, Señor, por favor. Uno, o sea, debe estar así. Y es una oración global. Una oración global. Una oración global, o sea, y yo creo que una oración global se pueden exponer las necesidades, pero no tanto las intimidades, porque las intimidades son muy aparte. Esa es una oración ya. Y yo creo que en el caso como estos llegaron a la iglesia, estos dos, debe ser una oración íntima entre ellos, porque no habían más, solo cada uno de ellos. Sí. En la iglesia, por ejemplo, usted sabe que muchos, hay un tiempo donde todos agarran un lugarcito y comienzan a orar y a expresarse con Dios. Sí. Es la oración íntima que uno le hace a Dios,
pero luego después ya se puede hacer una oración global. Sí, hermano. Ahora, en el caso, la oración que Jesús está recomendando es esa oración que tú haces a solas con Sí, Él. hermano, cuando dice, cuando tú ores, entra en tu aposento, búscate un lugarcito en lo privado, en un lugarcito, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, óralo, o sea, Él está ahí, porque muchas veces pensamos que la gente se esconde, pastor, la gente, a veces hasta nosotros también, no digo, en mi caso, no sé si usted, a veces nos escondemos como que pensamos que nadie nos ve en los secretos. No, pero Dios nos ve. Amén, Entonces, claro. entonces Dios nos ve y dice el Señor, entra a tu cuarto y ora a tu Padre, a papá. Vamos a celebrar una oración. Padre, Padre, Él está en lo secreto. Y tu Padre que ve, porque lo precioso es esto. Dice, tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Pero es con una actitud de arrogancia. No, No, tiene que ser con una actitud de humildad. de humildad, con una actitud de adoración, pastor. Y entonces, este tipo de oración, ¿qué nos trae? Recompensa. Amén. Entonces, si usted quiere leerlo, aquí lo dice la cita, Mateo capítulo 6, versos 5 al 6. Pero ¿por qué no seguimos por qué no me quedé picado con la oración que estaba así, con el que estaba, con el otro, con Ok. con el Entonces, publicano? volvamos otra vez a esa parte. Oraba consigo mismo el publicano. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que Wow, gano. era alguien Era impecable. impecable. Él hacía así. Pasa el publicano, ese que era ladrón, ese que era un traidor, que era odiado por la sociedad. Dice que estando lejos, ni siquiera, o sea, él se quedó quizás allá, atrasito del templo, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. No lo quería, Wow. no quería, sino que se golpeaba el pecho. ¿Qué decía? Diciendo, Diciendo, sé propicio a mí, pecador. ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia? Es tan palpable, tan notable. Aparentemente, si a los ojos de las demás personas, el fariseo era impecable. El fariseo era una persona justa, recta y una persona con mucha alcurnia, con mucho Y es que espiritualidad. en verdad, a los ojos de las personas, Eso era lo que era. Y el publicano, ¿qué era? si lo paria. calificábamos, era un 10. Sí, el publicano era un 10, una A+, Y el otro, un 0, un 0, porque era un ladrón. porque era un ladrón, porque era un paria, porque era... ¿Por qué, hermano? O sea, Dios lo que ve es el corazón. Sí, hermano. Por eso el Señor Jesucristo, cuando empezamos a leer qué nos decía la Escritura, veámoslo una vez más, a unos que confiaban en sí mismos como justos, creían que eran justos, pero ¿qué cree? Sabía Jesús que estos que se creían justos menospreciaban a otros, los menospreciaban. Por eso les dijo esta parábola del fariseo. Y el fariseo oraba de esa manera, pero el publicano, fíjese, pastor, ¿cuántas palabras dijo el publicano? Dijo, no quería ni aún hacer los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. 6 palabras nada más, pastor, en esa oración. ¿Cuántas palabras leyó este señor? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros ladrones, injustos, adúlteros, ni aún, bueno, dijo mucho, pastor. Pero hermano, aquí yo creo que lo importante es, vea al final quién fue el que salió bendecido. Veámoslo, porque ya Porque en verdad hay una diferencia como cuando nosotros nos acercamos a orar al Señor. Amén. La palabra de Dios nos sigue diciendo al Señor Jesucristo, os digo, y para que el Señor Jesucristo diga esto, quiere decir que así sucedió. Os digo que refiriéndose al publicano, descendió a su casa justificado, pero fíjese, pastor, una palabra aquí, dice, antes que el otro. Déjeme decirle
que otras versiones, la mayoría, no dice antes, porque aparentemente el otro también se fue justificado, de acuerdo a lo que nos dice el Reina Valera, pero otras versiones nos dicen, este descendió a su casa justificado, mas el otro no. Eso es lo que, pero conforme a lo que estaba expresándose, yo considero que no fue justificado. No? Nuestros queridos traductores, cuando tradujeron, dicen aquí antes que el otro, pero las otras traducciones, cuando se hicieron las revisiones, dicen no, más el otro no. O sea que el publicano con su oración sencillita, pastor. No le puso tanto crema, no le puso tanto, no le ha tocado a usted cuando come tacos que le eche de todo. No sabe a nada, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Una tortilla y una carnita. Sabe. Y mire lo que el Señor dice, y el que se humilló. Sí, porque lo dice, salió justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece, no, es que yo, me respeta por favor, porque yo aquí me ha costado mis estudios, yo tengo un doctorado, yo no soy cualquiera, yo soy un apóstol. Y refiérase a mí como profeta de ahora en adelante, porque no somos iguales. O como yo que le diga, es que no hay otro como yo. No hay otro como pastor. Yo. No hay otro como yo. No, yo sí canto bien. Usted se desentona, hermano. Usted no se le salen los gallos, se le sale el gallinero. Ay, hermano, yo creo que, y fíjate que esto pasa en muchos, yo lo he visto en el ministerio. Sí, hermano. En el transcurso de los años que he andado ministrando, porque anduve, le digo, por años ministrando a miles de iglesias, estadios y recorriendo países, ministrando la alabanza, y podía darme cuenta cómo Dios honra al humilde y cómo Dios ve de lejos al soberbio. Oh, sí, hermano. Yo recuerdo en una ocasión que estábamos en San Francisco ministrando con todo el grupo de Gloria de Sion, hermano, y era un teatro que habían unas 800 personas ahí ministrando. Es un buen grupito. Y mire, fíjese que habíamos solo 2 ministerios, nosotros y otro ministerio, no lo voy a mencionar, pero resulta que este otro ministerio, esta mujer que estaba cantando, no quería participar con nosotros con los mismos instrumentos ni con el sonido. Y en el momento que fue el comienzo, esta mujer lo que estaba haciendo era ingiriendo vino, porque decía que esto le ayudaba a su garganta, y me quitó toditito el sonido. Y yo dije, bueno, pues le dije al organizador, entonces nos vamos a tener que ir de regreso con el grupo. Y me dice, hermano, no deje así. Los muchachos me dicen, siga, hermano, siga. ¿Por qué no nos hacen el favor de seguir ministrando? Y dice, hermano, fue una gloria tremenda que el Señor derramó. Pero cuando esta mujer pasó, había cantado una canción, hermano, cuando todo el sonido tronó y empezó a echar humo. O sea, y recuerdo que después de terminar el concierto, el evento, nos abrieron un restaurante y esta mujer estaba endiablada. Y me dice, tú tuviste la culpa. Yo le dije, ¿sabes qué, mija? Bien dice la Biblia que al soberbio Dios lo ve de lejos, y no importa cómo toques, cómo cantes, y al humilde Dios lo recompensa. Y Dios, y es que esto es en todo, hermano, Dios recompensa a aquel que es humilde, aun cuando nos acercamos a Él. Por eso es que la humildad cuenta mucho cuando venimos a los pies de Jesucristo, hermano, porque si no hay humildad, lo que hay es orgullo, prepotencia. Y qué difícil es que Dios pueda obrar, hermano, cuando hay todo eso. No. Y ahí está el ejemplo del fariseo. Aquí está, hermano. Y la escritura es clara, amigo, hermano. Aquí lo dice la escritura. El que se enaltece, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Pero el que se humilla será enaltecido. Va a ser grande. Entonces, este es el consejo de este tema al cual hemos visto, ¿no? La oración santa inútil. No haga eso, por favor. O sea, no viva de apariencias. Usted puede tener mucha elocuencia para orar. Dígale al Señor lo que le tenga que decir. Con palabras sencillas. Con palabras sencillas. Sea honesto, sea sincero, sea transparente con el Señor. Confiese sus pecados, humíllese delante de Él. Amén. Y si hace algo, si hace alguna buena obra, calladito, en boquita cerrada, no entra mosca. Porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Y este fue justificado porque dijo, sé propicio a mi pecador. Eso fue todo lo que dijo.
pero Dios vio lo que había en su corazón. Y mientras que en el corazón del fariseo, lo que veía, Arrogancia, arrogancia, y como prepotencia. usted decía, ay de ustedes, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, que a la verdad por fuera se ven bonitos, pero por dentro están llenos de huesos secos y de inmundicia. Así Cada que, vez que nos acerquemos a Dios, el consejo es acerquémonos en humildad, acerquémonos, dice la Biblia, confiadamente ante Él, ante el trono de su gracia, y Dios nos va a responder, Dios nos va a contestar. Abramos nuestro corazón, no escondamos nada. Aparte que Dios lo sabe todo, Dios conoce tu levantar, tu acostar, todo lo que tú has hecho, Dios lo sabe que hay ahí en el corazón. Para Dios nada es oculto. Dice que en el cielo y en la tierra nada hay oculto para los ojos de Dios. Así es que una de las recomendaciones que damos en este programa es que te acerques al Señor. Algo bueno tenían ellos que fueron a la casa de Dios a orar. Te invitamos a que te acerques a la iglesia a orar para que Dios obre en tu vida. Ahora, fíjese bien, la oración santa, inútil, que nada más sea santa y que ya no sea inútil. Eso es lo que queremos, ¿ok? Una oración santa y pongámosles otra, y humilde. ¿No cree? Una oración santa y humilde. Santa y humilde. Es lo que queremos, mi amigo. Recuerda que les queremos mucho, les amamos. Si no tiene una iglesia, por favor, congréguese en una iglesia. Amén. Recuerde siempre de leer su Biblia. Si le gustó este video, por favor, regálenos un like y comparte con sus amigos. Pero si quiere seguirnos, síganos. Y si no, pues no nos siga, pero al Señor Jesucristo sí. Amén. Sígalo, por favor. Dé su vida por Él, porque Él ya le dio por usted. Y recuerde que su oración Dios la escucha, pero que sea santa y que sea humilde. Si no tiene una iglesia, pastor, que se busque una iglesia. Busquen una iglesia y donde se predique la palabra. Sí, estaremos orando por ustedes. Si usted quiere llamarnos a los teléfonos que hay ahí en pantalla. O dejar un comentario. Será agradable primeramente para nosotros y estaremos orando por su vida. Así es que ha sido un privilegio, nos gozamos de que usted nos haya escuchado. Dios me los bendiga. Una oración, Dios me los guarde. antes que se vaya, para ore por nuestros hermanos. Señor, gracias por todos aquellos que nos han escuchado, Señor, que hayan, Señor, escuchado cada palabra de las que hemos hablado en este programa. Bendice sus vidas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, que seas tú ministrando sus corazones, que cada vez que nos alleguemos a ti, Señor, podamos, Señor, llegar transparentemente. Señor, gracias. Guarda cada uno de tus hijos amados, Señor. Aleluya, amén y amén. Dios me los bendiga.